Estos son los últimos temas que vamos a ver. Este va a ser un poco pesado, ¿eh? Bueno, en verdad lo ven así, pero son temas bastante sencillos que ya hemos visto, porque ya aquí venimos a recopilar todo lo que hemos visto hasta ahora. Como tema nuevo, bueno, tenemos este. Y bueno, prácticamente todo ya es conocido. Son algunos ejercicios que vamos a hacer, que les voy a enviar del libro de trabajo que utilizamos usualmente. Entonces, prácticamente estos ejercicios no necesitan gran explicación. Dígase, gramaticalmente hablando, no vamos a tener algo tan pesado como es, por ejemplo, bueno, para el segundo parcial, donde tuvimos que explicar lo que son los verbos, la funcionalidad de los verbos, cómo se conjugan, etcétera, ¿verdad? También para el primer parcial fue un poco pesado porque fue el primero. Ustedes no sabían en verdad a lo que se estaban enfrentando y tenían que acostumbrarse a todo eso. Ya aquí para el tercer parcial, como les dije, vamos a tratar de recopilar ya todo. Y estos ejercicios son así, aunque vean que son muchos, en verdad son bastante fáciles de realizar. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar con los primeros tres. Esto sí es un tema nuevo, die Fragewörter, que son las palabras para preguntar. Las palabras para preguntar. Como son, bueno, cómo, qué, por qué, de dónde, cuál, etcétera. Que son bastante. De ahí vamos a hacer entonces un ejercicio que va a ser parte de su asignación para completar entonces este tema. Luego vamos a ver esto, un ejercicio bastante sencillo, eso ya ustedes lo conocen, der, die, das. Vamos a ver un ejercicio, sabemos que estos son los artículos definidos. Artículos definidos, vamos a anotarlo, artículos definidos. Que van acompañados de sustantivos, o sea, todos los sustantivos tienen un género. Sabemos que los sustantivos dentro de los textos son bastante fáciles de identificar porque son aquellos que se escriben en mayúscula. Por ejemplo, miren aquí, en medio de una oración, no es que esté iniciando, no cuando esté iniciando ya por defecto sabemos que está en mayúscula, pero en medio de una oración encontramos una palabra que esté en mayúscula, ya eso te indica, aunque tú no entiendas o no sepas cuál es el significado de esa palabra, ya automáticamente tú puedes identificar que eso es un sustantivo, un nombre. Y esos sustantivos tienen un género, al igual que el español. La mesa, la silla, el pantalón, etc. Entonces esto es, lo vimos aquí para cuando trabajamos lo que son los pronombres posesivos. Para utilizar un pronombre posesivo, obviamente usted tenía que saber qué es lo que usted posee y entonces de ahí saber es el género de la palabra y entonces ahí utilizar el pronombre posesivo correcto. Por ejemplo, en el mein puede ser mine o meine, ¿verdad? Mine lo utilizamos cuando poseemos algo masculino o neutral y meine cuando poseemos algo femenino. Para eso yo le envío a ustedes una aplicación, la cual los guía bastante con respecto a este tema. Usted coloca simplemente la palabra y ahí automáticamente le aparece a usted lo que es el género o el artículo de esa palabra. Así que esto es un ejercicio bastante sencillo. Aquí sí trabajamos un poco el vocabulario, algunas palabras desconocidas y así sucesivamente. Bueno, aquí el número 3, sí vamos a ver aquí un texto. Se llama aquí Wie viel kostet das? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? De ahí vamos a ver un texto, el cual ustedes van a leer, van a traducir y además van a completar un ejercicio de este mismo tema. Entonces vamos a iniciar de inmediato. Tenemos aquí die Fragewörter, las palabras para preguntar. Entonces vamos a buscarlo en el libro, que es el ejercicio que ustedes van a tener. Aquí no hay que explicar mucho, porque simplemente aquí estas son todas las palabras para preguntar, todas. Entonces, para facilitarle un poco el trabajo y para evitar confusión, porque entiendo que los traductores que ustedes utilizan muchas veces no les da a ustedes la traducción correcta o exacta, y para que entonces puedan completar este ejercicio de manera correcta,
Vamos a mencionar aquí entonces cuál es el significado de cada una de estas palabras para preguntar. No las voy a anotar, simplemente las voy a decir de manera verbal. Entonces aquí tenemos die Frage wörter, las palabras para preguntar. Como título, wer geht wann, mit wem, wohin und warum. ¿Quién va, cuándo, con quién, a dónde y por qué? Entonces sería como una pequeña introducción, vamos a decir, a estas palabras para preguntar. Bueno, aquí tenemos ver, que sería quién. Ver, quién. Wie, cómo. Wo, dónde. Was, por qué. Weshalb también es por qué. Tiene el mismo significado y se puede utilizar de manera indistinta. El más común sí, was. Was, qué, weshalb, por qué, wofür, para qué, woher, de dónde, wovon, de qué, wessen, de quién, wozu, para qué. Este no lo vamos a utilizar. Ven, esto es parte de una forma gramatical que son los famosos casos en alemán. Esto ya para ustedes no lo aplicamos. El ven sería como a quién, pero aquí no lo vamos a utilizar. Entonces, wie lange sería cuánto tiempo, refiriéndose al tiempo, ¿verdad? Wann, cuándo. Tenemos aquí welche, welcher y welches. Lo vamos a dejar para último para explicarles cuál es la función de estos tres. Fíjense que son iguales, tienen el mismo significado, pero se utilizan de una manera distinta para diferentes casos. Lo dejamos para el final. Entonces, wann, cuándo, warum, por qué, wieso también es por qué, también se utiliza de una manera indistinta. Wohin, a dónde, o sea, hacia dónde. Wie viel, cuánto. Womit, con qué, también es como el wozu, que también es parecido, para qué. Wie viele, serían cuántos en cuanto a la cantidad. Esto tampoco lo vamos a utilizar y esto es un error. Vamos a repetir entonces. Tenemos ver, quién. Wie, cómo. Wo, dónde. Was, qué. Weshalb, por qué. Wofür, para qué. Woher, de dónde. Wovon, de qué. Wessen, de quién. Wozu, para qué. Wie lange, cuánto tiempo. Wann, cuándo. Warum, por qué. Wieso, por qué. Wohin, a dónde o hacia dónde. Wie viel, cuánto. Womit, con qué. Wie viele, cuántos. Entonces, el welche, welcher y welches, los tres significan cuál. Por ejemplo, ¿cuál es tu silla? ¿Cuál es esa señora? Por ejemplo. Entonces, ¿por qué aquí welche, welcher y welches? Welche lo vamos a utilizar cuando nos referimos, tenemos welche, welcher y welches. Entonces, welche, como es cuál, los tres son cuál. Voy a colocarlo aquí, cuál. Cuando nos vamos a referir a un sustantivo que sea femenino, welche. Por ejemplo, femenino, Hose, que es pantalón. Welche, Hose. En español, Hose, pantalón, es masculino, pero en alemán es femenino. Si lo buscan en la aplicación, te va a aparecer con die. Die. Entonces, este welche con e lo vamos a utilizar cuando nos vamos a referir a un sustantivo
que sea femenino. Welcher cuando nos refiramos a un sustantivo que sea masculino. Por ejemplo, Hund, que es perro. Hund. Aquí coincide y es masculino también en español, el perro. Coincide simplemente, no es que sea igual. Hund es masculino, der. Welcher Hund, ¿cuál perro? Y welches con S, ya cuando entonces tengamos un sustantivo que sea neutral. Por ejemplo, house, casa. Welches Haus. House es neutral. Entonces, cada vez que vayan a utilizar una de estas palabras para preguntar, welche, welcher o welches, tienen que fijarse primero en a lo que se refiere, al sustantivo. Entonces, ahí fijarnos en cuál es el género de ese sustantivo primero. Eso es en estos tres casos. En los demás no sucede eso, solamente aquí, solamente en estos. Bien, entonces. De ahí entonces ya tenemos esto, ¿verdad? Se supone que ya completaron. Vamos a completar aquí este ejercicio de abajo para practicar. Te dice, Die Frage wird, ¿verdad? El título. Aquí tienes las opciones. No es que vas a utilizar solamente estas opciones. Fíjate que está en punto suspensivo. Tú puedes utilizar cualquiera de estas. Cualquiera. Entonces, de este lado izquierdo, tú tienes la respuesta a esta pregunta. Pero entonces, esta pregunta, ¿qué le falta? La palabra para preguntar. O sea que primero tenés que identificar cuál es la respuesta para saber cómo tú vas a formular esa pregunta. Y vamos a hacer la primera de ejemplo. Te dice der Pullover ist rot. Aquí sí vas a encontrar algunos términos nuevos, o quizás no, entiendo que son oraciones bastante sencillas, nada complejo. Entonces aquí der Pullover ist rot, el abrigo es rojo. Y ahí tú me dirás, como así, a simple vista, tú me dirás, bueno, la pregunta a esa respuesta sería de qué color es el abrigo. Y entonces el abrigo es rojo. Más sin embargo, mira, ya aquí te tienen la pauta en las preguntas. Aquí lo único que falta es la palabra para preguntar. Y aquí en ninguna parte te menciona el color. O sea, aquí te dicen, ¿es el abrigo? ¿Es el abrigo? ¿Es el abrigo? Entonces, aquí correspondería, por ejemplo, ¿cómo es el abrigo? El abrigo es rojo. O sea, wie. Wie ist der Pullover? Der Pullover ist rot. Bien. Y eso es lo que van a hacer en cada uno de estos casos. Siempre fijarnos primero en la respuesta para usted poder identificar cuál será la palabra para preguntar correspondiente. Estas oraciones también tienen que traducirla, aquí debajo. Traducir cada una de las preguntas y respuestas. Ojo cuando vayan a utilizar uno de estos tres, tengan mucho cuidado. Porque si lo van a utilizar, vamos a hacerle un ejemplo para que no se confundan. Por ejemplo, aquí te dice, Die blonde Dame ist Frau Weber. Esa es la respuesta. La rubia dama es señora Weber. Entonces, en la pregunta te dice, señora es, dama es señora Weber. Dama es señora Weber. O sea, aquí corresponde ¿cuál dama es señora Weber? La rubia dama es señora Weber. Ahora, tú vas a utilizar cuál, pero entonces, ¿cuál de los tres es que vas a utilizar? ¿Welche, welcher o welches? Bueno, pues aquí tienes que fijarte en el sustantivo. El sustantivo en este caso sería dame. Ahí ustedes me dirán, pero ok, aquí tenemos tres sustantivos, por así decirlo. Esto no es un sustantivo, esto es un nombre propio. Weber es el apellido. Entonces nos estamos refiriendo directamente a la dama. Dama en este caso también coincide y es femenino porque es dama. O sea, no porque se refiere a una mujer, sino porque la palabra como tal es femenina. Entonces aquí correspondería colocar ahí welche Dame. Welche Dame ist Frau Weber. Y así sucesivamente. Fíjense que aquí esto no son solamente esto, también tenemos esta parte aquí detrás que ustedes van a completar
Recuerden la palabra para preguntar y además también la traducción de cada una de las oraciones. Ok, eso es en cuanto a ese tema. Ya es bastante sencillo, nada complicado. Luego entonces seguimos con los artículos. Fíjense aquí, dijimos que vamos a ver los artículos definidos. Aquí tampoco necesita esto mucha explicación porque esto es una simple práctica de todo lo que hemos visto anteriormente y trabajando un poco los sustantivos y vocabulario. Aquí simplemente vamos a completar aquí. Les voy a enviar esta asignación también. Esto es un selecciona, der, die o der das. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Marque usted la respuesta correcta. Esto es un selecciona, muy sencillo. Aquí tenemos un sustantivo y está en las tres formas, der, die, das. Usted va a descubrir cuál es el artículo de cada uno de sus sustantivos. Estos también tienen que traducir, todo va traducido, lo colocan aquí arriba, bueno, lo colocaré una línea aquí debajo para que entonces ahí coloquen lo que significa. Bien, esto es un selecciona, simplemente un circulito o una crucecita, como ustedes prefieran. Aquí también lo mismo, der, die oder das zwei. Aquí ya es un listado también en forma de vocabulario. Aquí delante usted me va a colocar lo que es el artículo, si es der, die o das, y aquí entonces la traducción, igual con esta columna, es lo mismo, der, die o der das, y entonces aquí la traducción. Aquí igual, esto es un vocabulario. Fíjense que aquí tenemos M, W, M, A, N. Ya aquí le indica a usted cuál es el género. La M significa que es der. Entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Van a tener una línea aquí. Van a colocar der. O sea, ya se nos dice. Pero a veces con la abreviación no tenemos una buena visualización y se escapa. Por ende, yo quiero que ustedes me coloquen aquí delante los artículos que ya le están marcando ahí. La W indica que es die. La N indica que es neutral. Y entonces aquí también la traducción de estos sustantivos. Muy sencillo. Nada complicado. Y además de esto, vamos a ver Wie viel kostet das, el texto que le había mencionado. Serían estos tres, ¿verdad? Ya vimos este. Wie viel kostet das? ¿Cuánto cuesta eso? Aquí tenemos este texto bastante corto, muy corto. Es una conversación, un diálogo. Este texto ustedes lo van a leer. Bueno, yo se lo voy a leer ahora. Luego ustedes lo van a practicar en casa. Y tal como hicimos una vez para, si no mal recuerdo, para el primer parcial, creo que sí, para el primer parcial, que ustedes lo leyeron y me lo enviaron por el grupo, vamos a hacer exactamente la misma temática aquí. Entonces me gustaría que lo hicieran en diálogo, pero yo entiendo que ustedes no van a tener a alguien en casa que le pueda leer esto, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una segunda persona. Pero bueno, vamos a hacerlo de manera individual, cada uno va a leer, es muy corto y bastante sencillo. Ok. Vamos a ver qué más. De todas formas, ustedes van a tener aquí también, ya este también lo hemos visto, este formato, la forma o el espacio para usted traducir eso, para usted traducir ese texto. Y ya que estamos en eso, vamos a hacer también vistas better. Vamos a colocarlo aquí como un extra. Ni siquiera le voy a poner otra viñeta, sino que simplemente vamos a colocarlo aquí. Porque es bastante corto. Wie ist das Wetter? Esto es cómo es el clima. ¿Cómo está el clima? Sería este debajo. Wie ist das Wetter? Son dos textos, este cortitico y este aquí de lado. Igual aquí tienen entonces el espacio para usted traducir y además este vocabulario que ustedes van a completar, que este vocabulario es de estos mismos textos. O sea que si usted traduce ya esto y de inmediato ya usted encuentra aquí el significado de estas palabras. Por igual, nada complicado. Entonces estos dos textos ustedes lo van a leer, lo van a practicar y por igual lo van a enviar al grupo
que lo hicieron bastante bien la primera vez. Para hacer la primera vez, excelente. Así que puedo imaginarme que esta segunda vez lo van a hacer mucho mejor. Bien, entonces vamos a leer. Dice, wie viel kostet das? Siempre tomando en cuenta esto. Cuando tenemos la IE, recordamos que la pronunciamos como I. Es como si la E no estuviera. Lo que hace la función de la E es alargar un poco la palabra. Wie viel. Es diferente de decir viel, sino viel. Eso es la única diferencia. Y por el contrario, cuando tenemos EI, que entonces ahí la pronunciamos como AI. Por ejemplo, a ver si encuentro aquí uno. Prácticamente ni hay, miren. Shined, aquí debajo. ¿Ves? Shined, shined, shined. Ok. La CH, que hace un sonido como que arrastra con la garganta. Por ejemplo, vamos a ver si encontramos uno aquí. No la SCH, sino la CH solo. Aquí tenemos la SCH, que hace un sonido sh, de sh, sh. Ok. Si fuera CH solamente sería. Creo que de este lado lo tenemos. Exacto. Schlecht, por ejemplo, aquí. Fíjense, aquí tenemos los dos, la SCH y la CH. Entonces, esto sería schlecht, schlecht. Recordemos de inmediato este símbolo, que no es una B, sino que esto es una doble S. Esto es una doble S, representa una 2S. Strassen, no Straben, sino Strassen. Nas. Ya prácticamente todo lo demás lo pronunciamos tal y como está escrito. La V, aquí en este caso, como una palabra internacional, la pronunciamos como V, pero normalmente la pronunciamos como F. Ya van a escuchar. Vamos a leer. Wie viel, fíjense aquí, wie viel, viel, la V como F, normalmente. En este caso no. Pullover, porque esto viene, esta palabra viene desde la raíz de otro idioma, ¿ok? Por esta razón, hay muchas palabras así, por ejemplo, hotel, taxi, foto, en donde se adopta la misma pronunciación del idioma de origen, ¿ok? Y este es uno de sus casos. Bien, entonces, wie viel kostet das? Wie viel kostet der Pullover? Kostet 90 Euro. Und das Hemd, wie viel kostet das? Es kostet 40 Euro. Und die Hose, sie kostet 130 Euro. Und wie viel kosten die Socken? Sie kosten 15 Euro. Und wie viel kostet das zusammen? Das kostet zusammen 275 Euro. Hier sind 300 Euro. 25 Euro zurück. Danke. Recordemos también la EU, que la pronunciamos como hoy. Y umlaut, en los cambios de vocal. U. Aquí solamente nos parece la U. La pronunciamos como U. Zurück. Zurück. Tienen que practicarlo un poco. Zurück. Recordamos aquí también los números. Tienen que mencionarlo. A ver, 90, 40, 130, 15, 275, 325. Bien, seguimos con el próximo texto. Wie ist das Wetter? ¿Cómo está? ¿Cómo es el clima?
Wie ist das Wetter? Te dice, das Wetter ist gut. Der Himmel ist blau. Die Sonne scheint. Es ist warm. Die Leute gehen spazieren und schwimmen. Y por este lado, der Himmel ist nicht blau, sondern grau. Es ist bedeckt und es regnet. Das Gras, die Blumen, die Bäume, die Häuser und die Straßen sind nass. Das Wetter ist nicht gut, sondern schlecht. Es ist kalt. Die Leute gehen nicht spazieren. Ok, esos son los textos. Y aquí van a tener entonces el espacio para usted traducir esos dos textos que acabo de leer, más el vocabulario. Eso es todo. Esa va a ser la temática de aquí en adelante. Respecto a esos ejercicios, ven que son bastante sencillos, como les dije al principio, nada complicado, y por eso vamos a avanzar bastante rápido. Ya en la próxima semana vamos a hacer entonces, esto también es un texto, Wie heißen Sie. Vamos a ver un ejercicio de este mismo, de Wie viel kostet das. Aparte del texto, este también tiene un ejercicio que vamos a hacer preguntando sobre el precio, el costo de diferentes artículos. Como les dije ahora, Wie heißen Sie, esto es un texto, tenemos esto, preguntas y respuestas, y bueno, prácticamente ya podemos terminar. Si nos da tiempo, también al final podemos ver otro texto un poco más largo y más complejo, ya para cerrar con broche de oro, y probablemente